Bienvenidos a un nuevo vídeo de Navaja 19, la página de colección de navajas y cuchillos antiguos. Esto es un museo virtual, una colección de navajas y cuchillos, una tienda online donde comprar y vender navajas de colección. Todas estas navajas de Albacete que podéis ver en este vídeo son auténticas piezas de colección con más de 100 años de antigüedad. Son todas piezas destinadas al ornato y colección de colecciones particulares, para museos, para aficionados a la colección de estas piezas de artesanía tan interesantes que hablan de la historia y de las tradiciones de España. Decir Albacete es citar a la ciudad relacionada con las navajas y los cuchillos con más tradición de España. Tanto las navajas actuales como las de siglos pasados son las más representativas de nuestro país. En el siglo XVII, XVIII y XIX ya se fabricaban cuchillos, navajas y tijeras en Albacete y, por supuesto, durante todo el siglo XX es prácticamente la única ciudad que mantiene la tradición de la navaja clásica española. Cuando hablamos de navaja clásica española, seguramente conocéis navajas como esta, que se considera el modelo de navaja clásica y que todavía se vende fabricada por cuchilleros modernos de Albacete y de toda España. Es una navaja con cachas de toro, de cuerno de toro, que tiene una curvatura hacia el rebajo, muelle de teja, un muelle muy fuerte con forma de teja y cierre de palanquilla con piñones. Pero esta navaja que tengo en mis manos no es una navaja moderna, es una navaja con más de 100 años de antigüedad, por eso es interesante para colección. Es una navaja de las primeras con cierre de palanquilla, con la hoja albaceteña clásica que tiene una fuerte caída en el recazo y forma un falso contrafilo, el filo curvo, navaja muy bien proporcionada y que podemos saber que es muy antigua por el sello o el punzón que lleva la marca Álvaro García Albacete. Álvaro García fue un artesano que fundó un taller en 1880 en Albacete y que estuvo abierto con esa marca Álvaro García hasta 1920-1930 aproximadamente. Y está considerado uno de los pioneros en la navaja clásica albaceteña, aunque también hay más. Por ejemplo, esta otra dice López y Cía, Albacete, que lleva un símbolo del águila, es la fábrica del Águila en Albacete, que se fundó en 1906 y también fabrica estos tipos de navaja clásica antigua. Pero Álvaro García tiene algo, o da a sus navajas un toque artesanal muy especial que las hacen las más interesantes de este tipo de navajas clásicas españolas. Veis esta navaja de gran tamaño, también está firmada, lleva el punzón de Álvaro García Albacete y os puedo asegurar que tiene más de 100 años de antigüedad. Y es una navaja clásica de carraca que ahora vais a poder oír los piñones que suenan cuando se abre. Hasta 10 piñones, si los habéis contado, dan ese sonido característico de las navajas de Albacete. Esta navaja tiene 50 centímetros de longitud abierta, medio metro de navaja, es un auténtico navajón de colección con unas proporciones y unas medidas impresionantes que la convierten en una navaja espectacular de colección. Aunque vosotros en el vídeo la podéis ver brillante, nueva, pues es tal y como salió de la fábrica. Es una navaja que por el buen cuidado que han tenido la familia que la ha conservado durante más de 100 años, está perfecta. Ha estado siempre engrasada, limpia y no tiene restos considerables de óxido ni desgaste de ningún tipo. Tiene el filo original, el vaciado original que le dio el cuchillero Álvaro García, todos sus adornos, el cuerno brilla con el bruñido como salió de fábrica. Es una navaja espectacular. El cierre de carraca o de piñones es el gran aporte de Albacete a la cuchillería y tiene dos funciones. Uno es asegurar la navaja cuando está abierta, otro es que a medio abrir se queda segura y es imposible cerrarla gracias a los piñones. Aunque hagamos fuerza sobre la hoja,
no se puede cerrar. Se puede abrir, pero no se puede cerrar. Y otro es la música o el sonido y los golpes que da los piñones cuando se abre esta espectacular navaja de Álvaro García Albacete. Lleva su muelle de teja, sus adornos en lentejuelas incrustadas y su palanquilla. Pero también vamos a ver navajas un poco más antiguas y vamos a ir viendo la evolución de las navajas de Albacete desde las más antiguas del siglo XVIII y XIX hasta el modelo clásico de Albacete. Si estáis interesados en comprar navajas de Albacete, seguramente podéis ir a anticuarios o coleccionistas y comprar o empezar vuestra colección. Pero tenéis que saber que hay que demostrar que sean siempre antiguas. Si no es por el sello, puede ser por la pátina o la artesanía y el desgaste de las navajas antiguas que prueban que son antiguas. ¿Veis? Esta navaja no lleva ningún tipo de sello, pero podemos saber que es antigua por comparación con otras navajas clásicas de esa época del siglo XIX, de los modelos del siglo XIX, que sí que llevan sello. Esta de aquí lleva el sello Justo Arcos Albacete. El apellido o las familias Arcos, García, Zafrilla, López y Cía son apellidos, o los Portero, son apellidos de marcas relacionadas con la cuchillería de Albacete en el siglo XIX y en el siglo XX. ¿Veis? Esta lleva marca y podemos ver que otras que son antiguas tienen la misma tipología y son de la misma época de finales del siglo XIX. Justo Arcos fue un cuchillero que trabajaba desde 1880 a 1910 aproximadamente y que en el siglo XIX no se ponían punzones, salvo algunas excepciones como esta de Justo Arco. ¿Cómo podemos saber que son antiguas? Pues, ¿cuándo las vamos a comprar? Pues os aseguro que en ocasiones hay en internet o en mercadillos navajas falsificadas o imitaciones modernas de navajas que imitan estas formas y les dan unos tratamientos falsos a las hojas para que parezcan antiguas. Pero no os preocupéis porque vosotros, si queréis comprar navajas antiguas, podéis exigir a los anticuarios un certificado de autenticidad como este. Tiene que ir firmado por un anticuario experto o por un licenciado en historia que certifique que las navajas son antiguas, que diga de qué tipología de navajas son, de qué procedencia, a qué cultura pertenece, si son españolas o de qué región española son y sobre todo que certifique su autenticidad. Nosotros en Navaja 19 todas nuestras piezas tienen un certificado como este y os recomendamos que cuando vayáis a comprar exijáis a los vendedores ese tipo de certificados. ¿Qué más navajas impresionantes de colección? Pues vamos a ver las más antiguas. Este tipo de navaja atribuida a Albacete no lleva cierre de palanquilla ni ningún tipo de cierre de seguridad. Lleva simplemente un pistón, un muelle insertado en las cachas y las cachas van adornadas, son de cuerno de asta de toro y van adornadas con clavillos y ojos de perdiz o incrustaciones circulares de hueso. También llevan anilla para colgar dentro de la ropa, en la chaqueta, se podían colgar con un cordón y estas navajas antiguas son las que no llevan cierre de seguridad. Luego, según van evolucionando, irán incorporando los diferentes cierres de seguridad. Pero estas navajas, que podemos decir que son de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hacia los años de la guerra de independencia, de la invasión de los soldados franceses de Napoleón, pues los franceses se encontraron con estos navajones de buen tamaño, como esta o más grandes, en las manos de los españoles. ¿Qué decoraciones llevan? Ya hemos visto las decoraciones en el mango y en las hojas. Es muy tradicional en las navajas albaceteñas desde el siglo XVIII, todo el XIX y principios del XX, que lleven unas cartelas rectangulares adornadas con motivos vegetales de zarcillos, roleos, flores y ramos. Hacia la punta, veis, aquí lleva un ramo, que van esmaltados en rojo para darle más resalte. ¿Y de dónde provienen estas decoraciones? Pues estas decoraciones eran muy comunes en el siglo XVIII, son decoraciones barrocas del arte barroco y que se incorporan al arte tradicional o popular tanto en la ropa, en los vestidos, los bordados, los encajes,
llevan, de las camisas, de las chaquetas, llevan este tipo de motivos vegetales con ramos, zarcillos y también en la cerámica. Nosotros hemos traído aquí un plato que, al igual que estas navajas castellanas de Albacete, es una ciudad castellana, al igual que Toledo o Madrid, o este plato, por ejemplo, proviene de Talavera de la Reina, que es otra localidad castellana, donde se hacían estos famosos platos de loza tradicional, talaverana, castellana. Y tienen unos motivos decorativos que los expertos en arte consideran que provienen de los bordados y de los encajes de la ropa de la época. ¿Veis? Son motivos vegetales que forman plumas, ramos, zarcillos y cenefas encajadas en rectángulos o en líneas con motivos de roleos o motivos caligráficos, ramos, zarcillos, plumaje, motivos geométricos de inspiración vegetal, cruces, ramos, zarcillos. Estos motivos que aparecen en las cerámicas también aparecen en los bordados y también en las navajas. Los nobles o la gente adinerada de la época quería que estos motivos adornaran sus objetos cotidianos y, por ejemplo, estas navajas con estas decoraciones irían a juego con los bordados de las camisas y de los trajes de los hombres de la época. Los cierres, ya hemos dicho que van evolucionando de los cierres simples, y cuando, por motivos de seguridad, para poder usar la navaja con fuerza y que no se cierre, veis, esta navaja está bloqueada, no puede cerrarse, se incorporan cierres de ventana. Es un ensanchamiento del pistón o del muelle que se ensancha, forma una ventana y, al estar ensanchado, permite desbloquearlo presionando con los dedos. ¿Veis? Las más antiguas llevan 2 o 3 piñones y, al abrirse completamente, no permite cerrarse, no puede pillar los dedos o la mano del que la va a usar con mucha fuerza. Estos navajones tan grandes son impresionantes, cuanto más grandes, más escasos y más interés para los coleccionistas. Y otro tipo de cierres, ¿veis? Aquí tenemos uno de los cierres más antiguos de Palanquilla. Esta navaja va firmada por Antonio Portero, que es otro cuchillero de hacia 1880, y pone Antonio Portero, Albacete. Y es uno de los primeros cierres de palanquilla, una palanquilla rudimentaria de latón, que va incorporada en una navaja de mango aplanada, con forros metálicos y cachas de cuerno, de asta de toro y adornos en latón, y es de las primeras que incorporan el cierre de palanquilla, sin carraca, simplemente con una entrada para que la hoja quede completamente bloqueada. Y veis qué gran tamaño y qué hoja albaceteña, típica de las navajas llamadas de bandoleros o clásicas españolas. Otro modelo son navajas que incorporan unos mangos completamente metálicos, por el interior son de madera y por el exterior van forrados de latón, y, a pesar de que se llaman navajas mudelanas, de tipología mudelana, atribuidas a Santa Cruz de Mudela, en Ciudad Real, pues seguramente también este tipo también se fabricó en Albacete. Y veis, llevan la ventana que se puede desbloquear. Hay que hacer mucha fuerza con los dedos para desbloquearla, y no llevan anilla. Como es bastante difícil, algunos modelos ponían unas anillas a los cierres para permitir el desbloqueo más sencillo. ¿Veis? Esta navaja también de Albacete, cuando queda abierta, queda completamente asegurada y lleva una anilla que permite tirar y desbloquearla con facilidad. Navajas albaceteñas, de cachas de cuerno de toro. Hemos visto otra de Justo Arcos Albacete, Antonio Portero, y estas navajas que incorporan una especie de espejillos. Estos espejillos están inspirados en los cuchillos de Albacete. Aquí tenemos un cuchillo muy antiguo de principios del siglo XIX de Albacete, que en los mangos llevan adornos de latón que los perforan, y por dentro llevan unas láminas de cobre que brillan y forman los llamados espejillos. ¿Veis? Los cuchillos también
están muy relacionados con las navajas, tienen los mismos tipos de hojas, con contrafilo, adornos de latón, corazones y los motivos vegetales muy similares a los de los platos que os he enseñado, que van grabados en las hojas. Había usuarios que preferían una navaja o usos o personas que preferían llevar uno de los cuchillos de Albacete. Hemos visto los espejillos y ahora os voy a enseñar otras navajas de espejillos. Esta navaja va firmada por José Portero y lleva una leyenda escrita en la hoja y dice: viva el amor. Tan sencillo, tan simple como viva el amor. Son navajas relacionadas con las pedidas, los compromisos, actos de compromiso entre hombres y mujeres, donde se regalaban estas pequeñas navajas de amor con lemas como viva el amor o para ti siempre o cosas parecidas, de las que se han conservado muy pocas, pero esta sí se ha conservado. Es una navaja espectacular de espejillo, espectacularmente conservada, completa, que lleva la leyenda escrita viva el amor y la firma de José Portero. Y veis, muy similar a los cuchillos, a los mangos de los cuchillos, estas navajas de espejillos también llevan perforaciones donde se puede ver el metal rojo, láminas de metal rojo al interior, y para darle todavía más resalte, en el centro incorporan trozos de cristal de espejo recortados en círculos, que son los espejillos. Y brillan, al moverlas brillan, tanto en rojo como en espejo aquí en el centro. Y luego es muy bonito el contraste de latón, rojo, hueso blanco, espejillos y todos los adornos floreados con ramos perfectamente esmaltados en rojo en las hojas. Una navaja de espejillos de José Portero. Los cuchillos y las navajas hemos dicho que están muy relacionados. Os voy a enseñar una curiosidad de cuchillería de Albacete muy antigua, de principios del siglo XIX, que son estos mangos, estos cuchillitos de mangos de tabas, de hueso. En Albacete se trabaja muy bien el asta de toro, pero también muy bien el hueso para los adornos de los mangos. Hueso, latón, asta de toro. Y aquí veis una hoja de cuchillo romo, parece un cuchillo muy simple, pero esconde un secreto, una sorpresa, porque la hoja se retira y es una vaina metálica de acero y por dentro lleva un cuchillo con punta muy afilada para tener un doble uso. Un cuchillo normal, un cuchillo con punta, con calados típicos albaceteños. Esta es otra de las producciones albaceteñas que os hablaremos en otro vídeo dedicado en exclusiva a los cuchillos. Más cuchillos de Albacete. Antes hemos hablado de Álvaro García. Pues aquí los cuchillos van evolucionando y a principios del siglo XX se hacían estos cuchillos que compraban muchísimo los turistas como souvenir, que llevan la marca Álvaro García Albacete. Pero la hoja es de un cuchillo de monte, que también se hacían en gran tamaño, como este. Este es un cuchillo de monte con la hoja típica albaceteña, que lleva la marca Ricardo Zafrilla Albacete. Ricardo Zafrilla abrió una fábrica en Albacete a principios del siglo XX, hacia 1905, y estuvo vigente hasta la Guerra Civil, hasta 1938, la marca Zafrilla, y hacía unos cuchillos y unas navajas espectaculares. Y era también de las más grandes. Álvaro García, Ricardo Zafrilla y López y Cía eran las tres fábricas grandes de Albacete. Cuando hablamos de cuchillería clásica, todo el mundo piensa, o cuchillos y navajas de colección, que lo más antiguo tiene más valor y que en el siglo XIX pues eran más antiguas y más originales las navajas. Pero realmente la época dorada de la cuchillería de Albacete es los primeros 20 años del siglo XX. Desde 1900 a 1920 es cuando se perfeccionan, se mejoran las técnicas y se hacen mejores piezas como estas que hemos visto, este navajón de Álvaro García, este cuchillo de Zafrilla. Son fábricas que fabrican desde 1880 a 1920 y no podemos decir que sea mucho más antiguo un cuchillo de 1910 que otro de 1890. Son las mismas manos, los mismos cuchilleros los que los hacen. Pero son tan buenos los de primeros años del siglo XX como los del siglo XIX. Vamos a ver otro cuchillo de principios del siglo XX que va firmado simplemente Albacete, y lo que hacen es adaptar los mangos de los cuchillos antiguos con
incrustaciones de asta de toro, alpaca, y hacen estos preciosos cuchillos y puñales con funda. Otra de las navajas tradicionales de principios del siglo XX son los cuchillos plegables. Estos cuchillos, ¿veis?, tienen la forma y características comunes con una navaja, pero al quedar abiertos son cuchillos porque la hoja es mucho más larga que el mango. Llevan una guarda movible que al quedar abierta queda asegurada y cierre de palanquilla, como las navajas, pero son cuchillos de monte. Este cuchillo es muy curioso porque lleva la marca de Ricardo Zafrilla Albacete y es un modelo patentado, modelo de fábrica número 714, que lo patentó Ricardo Zafrilla hacia 1920, justo después de la Primera Guerra Mundial. Vendió tantos de estos cuchillos a Europa, a Francia y a otros países que tenían las industrias paradas, pues desde la fábrica Zafrilla se exportaban a toda Europa y llegó a patentar el modelo. Aunque, a pesar de que lo patentó, pues enseguida se hicieron imitaciones y otras fábricas de Albacete, es como esta que pone exclusivamente Albacete, pues hacían imitaciones del modelo plegable de Zafrilla, con astas de ciervo, y este de Zafrilla, que es mucho más interesante, pues sustituye el hueso y el asta por cachas de celuloide. El celuloide era un plástico químico de la época que se podía considerar un material de lujo porque era bastante caro, y a los usuarios de la época les gustaba más que las astas de toro por el brillo, los colores que incorporaban los mangos. Si queréis ver cosas más antiguas, pues aquí tenéis un navajón con hoja de lengua de vaca, que es el modelo Capaora, que son navajas que tienen la hoja muy ensanchada, las navajas Capaoras o lengua de vaca, y esta navaja no podemos decir que sea de Albacete, pero posiblemente sí lo sea, o se hicieron cosas parecidas en la antigüedad en Albacete. No lleva marca, pero es una navaja del siglo XIX, muy antigua, con mucha pátina, con mucho desgaste, y fijaros qué mango tan rústico, tan potente, y estas hojas impresionantes para el trabajo campero, con cierre de ventana. Bueno, hasta aquí hemos ido viendo navajas impresionantes, pero seguro que si sois coleccionistas de estas navajas habéis oído hablar de las navajas que llevan leyendas escritas. Ya os hemos enseñado esta pequeñita, que es una navaja que dice "Viva el amor", y todos los coleccionistas quieren ver, comprar y disfrutar de navajas con leyendas escritas. ¿Por qué? Porque pocas lo llevan. La mayoría de las navajas no llevan marca, sí llevan adornos, decoraciones, pero no llevan la marca del artesano y tampoco llevan nada escrito. Pero algunas, destinadas a exposiciones en los escaparates, a hacer publicidad del artesano, porque algunas incluso ponían el nombre del artesano escrito, con letras rojas, la calle, la ciudad donde estaba, para que pudieras volver a comprarlo o hacer algún encargo, y algunas por encargo de los usuarios ponían lemas relacionados con el honor, la defensa, la patria, las luchas, y estas navajas que se consideran de bandoleros, de barateros, pues llevan lemas escritos en la hoja como esta, que aquí yo puedo leer: "Viva el valor de mi dueño y señor 1863". Gracias a la leyenda y a la fecha podemos asegurar que esta navaja es de 1863 y por la tipología seguramente es una navaja de Albacete. ¿Veis? Va adornada como otras que hemos visto de Albacete, con las lentejuelas, los clavillos de latón y ojos de perdiz. Cierre de ventana con 4 piñones, muy fuerte, cuesta desbloquearlo, y 1, 2, 3, 4 piñones que hacen ruido al abrir, pero lo que más impresiona son las decoraciones en rojo de los motivos floreados que hemos visto y la leyenda "Viva el valor de mi dueño y señor". Otras ponía "Viva mi dueño", "No me presto, soy sola de mi dueño", o cosas tan llamativas como "Si esta víbora te pica, no vayas a por medicina a la botica", o "Donde el acero ha de hablar, calle la lengua".
o no me abras sin razón ni me guardes sin valor, etcétera, etcétera, esas famosas leyendas que son muy escasas y todos los coleccionistas que quieren tener navajas con leyendas escritas. Pues si queréis comprar o vender de este tipo de navajas, podéis asesoraros en nuestra página web, en navaja19.es, donde vais a ver algunas de estas navajas, de las más espectaculares de colección, con leyenda o sin leyenda, o con historias impresionantes como la primera que hemos visto de Álvaro García, la super navaja de 50 centímetros, perfectamente conservada con más de 100 años de antigüedad. Hasta aquí este vídeo, ya nos despedimos y podemos decir pues que viva el valor de los cuchilleros de Albacete que supieron hacer estos navajones. Un saludo, esto es Navaja 19, viva el valor de mi dueño.